Cuando pensamos en una obra de arte transgresora, quizá pensamos en algo de este estilo, o tal vez algo como esto, pero probablemente ninguno de nosotros pensaría en una pintura como esta. La verdad es que esta pintura, por tradicional que hoy en día nos pueda parecer, desató una inmensa polémica en el medio artístico bogotano a finales del siglo XIX, y las particularidades de su autor siguen generando debates hoy en día, casi 80 años después de su muerte. Bienvenidos a Los Anteojos del Arte. Mi nombre es Nacho y hoy vamos a explorar la polémica obra de Andrés de Santamaría. La llamo polémica porque desde el principio la figura de Andrés de Santamaría levanta argumentos y discusiones. Nació en Bogotá en 1860, pero apenas 2 años después se fue con su familia a Inglaterra. Allá vivió hasta 1882 cuando se trasladaron a París, donde vivieron hasta 1893. En ese año se vino a Bogotá tras ser llamado por el presidente Reyes para dar clases en la Escuela Nacional de Bellas Artes fundada en 1886. Pero en 1897 se devolvió a Francia, y no sería hasta 1904 que regresaría a Bogotá. Aquí permaneció hasta 1911 luego de haber sido director de la Escuela de Bellas Artes y viajó nuevamente a Europa, principalmente a Bélgica, donde murió el 29 de abril de 1945. En total, Santa María vivió 85 años, pero solo 13 de ellos los pasó en Colombia intermitentemente. Por ello, ¿es realmente posible llamarlo un pintor colombiano? Esto es una pregunta muy complicada porque ¿qué significa ser un artista colombiano? ¿Significa haber nacido en Colombia y ya? Rómulo Rosso nació en Chiquinquirá, pero sus obras más importantes las hizo en México, e incluso hizo esta obra que se convirtió en un símbolo del país. Entonces, ¿debemos llamarlo artista colombiano o artista mexicano? ¿Significa haber trabajado en Colombia? Leopoldo Richter nació en Alemania, pero hizo casi toda su obra en Colombia. ¿Es esto suficiente para llamarlo un pintor colombiano o sigue siendo un pintor alemán? ¿Significa tratar temas colombianos? ¿Qué es un tema colombiano acaso? ¿Y qué pasa si un artista habla sobre los problemas globales como lo hace Joe Arley Melo? ¿Deja de ser un artista colombiano y se vuelve qué? ¿Un artista global? Eugenio Barney Cabrera dijo alguna vez que es evidente que no. A Santa María lo trajo Rafael Reyes con la intención de expandir los horizontes del arte en Colombia, pero sus resultados quedaron frustrados porque el medio artístico del país aún no estaba listo para recibir y aprender de un artista con el pensamiento que Andrés de Santa María habría adquirido en la Inglaterra victoriana y en la Francia de la Bella Época. Por eso decía que Santa María fue simplemente un visitante transitorio de Bogotá. Pero entonces, ¿por qué nos importa su obra? Este es otro gran debate que existe alrededor suyo. Se dice que en el poco tiempo que estuvo, Santa María ejerció una gran influencia sobre el arte nacional. Por esto, Andrés de Santa María es importante no obstante su condición de extranjero. Desde el primer momento en que llegó al país, sus pinturas fueron motivo de escándalo y discusiones, pues estaban hechas con un estilo que no se había visto antes. En Francia recibió una educación artística académica en la Escuela de Bellas Artes de París. Santa María fue alumno de los pintores Henri Gervais y Jacques Ferdinand Humbert, muy reconocidos en la época. También fue alumno particular del escultor Antoine Bourtel y del pintor realista Alfred Roll. En Francia gozó de mucho éxito. En 1887, su obra de las lavadoras del Sena fue expuesta en el Salón de Artistas Franceses y fue destacada en varias publicaciones. Sus obras luego hicieron parte del catálogo de varios salones de la Sociedad Nacional de Bellas Artes y del mismo Salón de Artistas Franceses. Pero en 1863 pudo presenciar el nacimiento del impresionismo, y a pesar de toda la polémica que lo rodeaba, tomó partido a favor de este movimiento. Por esto, en la historia del arte en Colombia se le ha llamado a su arte impresionista, pues adoptó en su estilo la espontaneidad de los trazos que en algo se asemejan a las pinturas de los seguidores de Monet. Pero esto es apenas cierto para algunas de sus pinturas. Su interés real fue siempre el de capturar las impresiones del paisaje, la naturaleza y las personas con una técnica que rompiera con los estilos comunes del arte en el país, asumiendo una actitud supremamente vanguardista. Pero de aquí a que podamos llamarlo impresionista es una cuestión debatible. La crítica argentina Marta Traba, a quien desafortunadamente ya hemos tenido que mencionar en este canal varias veces, dedicó un capítulo entero a Santa María en este fósil que se llama Historia Abierta del Arte Colombiano. En él hizo referencia a todas las polémicas que hay sobre Santa María y dio un punto de vista interesante sobre su importancia a pesar del tono degradante que usa. Cuando Santa María llegó a Bogotá en 1894, el impresionismo era un estilo que ya poco a poco iba quedando atrás y en el momento en que se asentó en Europa en 1911 ya era una cosa del pasado. Ya se estaban formando las vanguardias artísticas y el arte moderno había llegado para quedarse. Pero en Colombia seguíamos ensalzando el arte académico de Ricardo Acevedo Bernal y Epifanio Garay. No quiero decir que esto sea malo. Cada país tuvo sus procesos para llegar al arte moderno y el de Colombia fue un poco más lento. Pero cuando Santa María llegó, pudo ver la obra de los artistas que Marta Traba llamó menores y sintió que era su obligación renovar el medio artístico del país.
La transformación inició en 1894 cuando instituyó la cátedra de paisaje en la Escuela Nacional de Bellas Artes junto al pintor español Luis de Llanos, pero ocurrió sobre todo durante los años en que fue director de la escuela después de la Guerra de los Mil Días. La influencia de Santa María en la enseñanza del arte permitió a jóvenes artistas como Jesús María Zamora, Roberto Páramo y Fídolo Alfonso González Camargo tener una mayor libertad tanto temática como técnica. El efecto que tuvieron las pinturas de Santa María en el medio artístico fue el de presentar un tipo de pintura que renunciaba parcialmente a la visión naturalista académica, cosa con que, según Marta Traba, sacudió las dóciles aspiraciones de la burguesía colombiana y presagió el fin de un sistema ficticio que se hallaba cómodamente estabilizado en el medio nacional. Su obra y sus enseñanzas estimularon la formación de la primera escuela de pintura de la historia del país, la Escuela de Paisajes de La Sabana. En 1904 se realizó una exposición individual con la obra de Santa María, y, como era de esperarse, no fue nada bien recibida. De hecho, esta exposición fue tan mal recibida que desató lo que se conoce como la polémica de 1904. Esta ocurrió sobre todo en la revista contemporánea e involucró a 4 autores principales: Ricardo Inestrosa Daza y Maximiliano Grillo como sus opositores, y Baldomero Sanincano y Rafael Duque Uribe como sus defensores. Duque Uribe empezó diciendo que era propio usar esas nuevas técnicas del arte para rebelarse contra los acartonados cánones que dominaban el medio artístico del momento. Si esto que hoy vemos es un presagio de una nueva era, estas nuevas formas de arte deben aprovecharse en contra de la rutina y las tradiciones envejecidas. Es necesario hacer resaltar lo bueno que se principia a conocer de manera que los espíritus propensos a cristalizar vean el apoyo que en todas partes encuentran las ideas del progreso cuando un movimiento intelectual se efectúa en una sociedad. Los argumentos de Duque Uribe eran un poco flojos, pero poco tiempo después llegó Baldomero Sanincano, quien explicó a los colombianos con mayor profundidad lo que era el impresionismo, buscando cambiar el sentido de esa palabra que entonces era vista como un adjetivo peyorativo. Según decía Sanincano, no importa que el objeto no se presente a la vista tal y como es. Lo importante es la emoción que se logra plasmar en una pintura. La forma es el resultado de la impresión que genera un instante del tiempo sobre el artista. También criticó a quienes lo criticaron usando el argumento de que las pinturas de Santa María eran malas simplemente porque las cosas no se ven exactamente como son. Los caballos no se dan morados, han dicho muchas gentes espirituales y de visión maleducada. A estos se les podría contestar que tampoco los hay de 2 palmos. Dijo para explicar que si la escala de un objeto es alterable, también pueden serlo los colores o las formas. Maximiliano Grillo le respondió con poca profundidad, pero luego Inestrosa Daza hizo una crítica inteligente y bien argumentada, aunque errónea y anacrónica. Basaba su contrapunto en la idea de que la nueva estética no había tal cosa como la emoción. La emoción, lo mismo que la anécdota y lo mismo que la lección de historia, son elementos extraños en el arte de la pintura. Los que han dicho emoción han tratado de excusar con una palabra suave la invasión de un elemento literario en la obra pictórica. En realidad, Inestrosa Daza quería demostrar que el impresionismo no divergía de la estética tradicional, diciendo que no había aportado nada nuevo al medio del arte y que por ende no era necesario hacer esta transición. Decía que mucho de lo viejo no nos ha fatigado sencillamente porque para nosotros aún no es viejo. El arte académico era aún ciertamente novedoso en Colombia y parecía absurda la idea de cambiar por cambiar. También dijo que Santa María no era impresionista y, aunque tenía razón, lo decía más por su rechazo a la modernidad de su obra que porque entendiera de qué se trataba ser impresionista. Afirmaba que una cosa es que un artista use colores y formas aberrantes según sus impresiones y otra que las obras tengan emoción y sean efectivas y apropiadas. En suma, si el impresionismo consiste en color, en buscar solo combinaciones armónicas, en dibujo, en huir de él y burlarse de él y despreciar la línea, y en estética, en abandonar la emoción como elemento necesario o conducente al arte, entonces no solo me atrevo a sostener que hacia este no se llegará por esta senda, sino que hallo complacencia en observar cómo en Bogotá, para nuestra gran fortuna, no existe impresionismo ni se advierte en el ambiente nada que con su advenimiento nos amenace. Claro está que Ricardo Inestrosa Daza era un retrógrada. Además, la cultura estaba sometida a los gustos de un sector ultramontano y conservador que no tenía interés en cambiar su estilo. Él y sus cómplices querían seguir vegetando en la academia y seguir repitiendo los modelos de Pantaleón Mendoza y Epifanio Garay, que a su vez venían repetidos de las academias europeas. Al final, las ideas de Inestrosa Daza demostraron ser más aceptadas por los lectores, cosa que después de un tiempo llevó a que Santa María se fuera casi exiliado de un país que no supo apreciar sus esfuerzos por generar un cambio que igual llegaría unas décadas más tarde. De hecho, 40 años más tarde, Maximiliano Grillo se retractó luego de conocer en persona la obra de Monet y entender su importancia y su validez. Pero Colombia era aún un país rodeado de campanarios, como decía Eugenio Barney. Santa María quiso demoler el medio artístico con una pica, y al final sucumbió ante las petrificadas estructuras sociales del país.
Se sometió a los géneros aceptados por la sociedad, pero sobre todo al retrato. Pero no aceptó estos temas tan dócilmente. El género del retrato fue su manera de hacer revolución. Sus retratos sobrepasan el impresionismo y se adentran en una suerte de expresionismo. Pero igual era un burgués. Sus retratos no son del nivel de expresividad emocional de los expresionistas europeos como Oskar Kokoschka, pues siguen siendo muy eráticos, muy dignos y muy inexpresivos. Pero no retrataba dócilmente como lo hacían Acevedo Bernal y Garay. Es claro que a Santa María no le importaba la perfección técnica. Usó el impasto y dejó que se acumulara el material sobre el lienzo. Usaba colores por los cuales puede cometerse un crimen para acabar con las convenciones imperantes. Las figuras se distorsionan, se alargan y se desarticulan. Definitivamente no es la pintura tradicional ni va de acuerdo con los ideales de belleza armónica que estaban tan presentes en la época. Es una belleza irritada. La materia y la composición, al igual que los propios atributos de los sujetos como los ojos y las manos, parecen expresar la ira y el miedo de su artífice. Los retratos parecen inocentes, pero declaran el propósito de Santa María de cambiar todo en la pintura a como diera lugar. Santa María entendió que las formas y el lenguaje visual son el medio donde se producen los acontecimientos e introdujo su propuesta individual que no lo empujó hacia la abstracción, sino hacia la expresión con un sentido e intencionalidad. Pero en 1911 se fue del país sintiéndose derrotado. Su ambición no fue suficiente para romper las barreras y luchar contra la asfixia del arte. No volvió a Colombia porque se sintió expulsado por el provincialismo. Su exilio fue también un acto consciente para criticar la mediocridad burguesa y el subdesarrollo fomentado por las estructuras de poder. Marta Traba afirmó que se fue y solo dejó malas academias que se hacen pasar por modernistas. El arte que vino después de Santa María, que usualmente se conoce como la españolería, marcó cierta involución, y la verdad es un periodo que se ha estudiado muy poco porque en el pasado se le ha repudiado mucho. Pero como hemos visto, Santa María es un personaje que hasta el día de hoy sigue generando disputas. ¿Era realmente colombiano? ¿Era impresionista? ¿Tuvo algún impacto en el arte de Colombia? En realidad nada de esto debería importarnos para poder apreciar su obra, tan única y tan fascinante. Al final, el medio le ganó, lo expulsó y luego se arrepintió y ha tratado de conciliarse con su memoria. En efecto, autores como Halim Badawi han situado recientemente el origen del arte moderno en Colombia con la llegada de Andrés de Santa María. Y ser el padre del arte moderno de un país no es cualquier cosa. Fue el progenitor de una fugaz corriente antiacadémica que duró muy poco, pero que sin lugar a duda marcó un cambio en el arte del país. En una reseña realizada por un crítico belga unos años antes de su muerte, se dijo que su masa, tan sólida, tan asombrosa, nos abre profundidades fulgurantes reducidas a algunos tonos. Es rica, además de suntuosa, su composición tan simple que se asienta, se afirma en un seguro equilibrio. Su representación es viva y hasta dinámica, pero ordenada. Su obra se encuentra dotada de esa unidad y esa plenitud, de esa potencia y ese rigor que confieren al cuadro un valor duradero y que van mucho más allá de las modas, de las teorías, las escuelas y la expresión de un estilo. No puedo otorgar a Andrés de Santa María mejor elogio que afirmar que por sus lienzos de estos últimos años se ha revelado como un pintor de estilo. Las obras de Andrés de Santa María nos dejan darnos cuenta que no importa cuán inocente se vea una pintura, cuando se empiezan a revelar las circunstancias que rodean su realización, se puede entender que hasta la pintura más pequeña puede cambiar el mundo.